Muy amable su señoría, muchas gracias. Esta defensa, señor juez, de conformidad al artículo 318 de la ley 906/2004, faculta, por supuesto, también a la defensa que en el evento en que se recogieran elementos nuevos, elementos materiales probatorios o información, medios de conocimiento en general, que permitan pues desvirtuar los motivos que dieron razón de ser de la medida de aseguramiento en contra de nuestros ciudadanos, pues se puede habilitar la oportunidad para presentar esta vista pública de la revocatoria de medida de aseguramiento y o sustitución de la misma. Y es así como esta defensa pues trae elementos nuevos que se corrieron traslado desde la convocatoria pasada, su señoría, que infortunadamente el señor fiscal no asiste a la misma y de igual manera a esta otra oportunidad convocada. Pero en ese orden de ideas, su señoría resumen las peticiones de la defensa y hace una relación digamos, de las actuaciones que ha tenido esta investigación en contra de mis prohijados de la siguiente manera. Como primera petición, esta defensa solicita, y como petición principal, la defensa solicita la revocatoria de la medida de aseguramiento que fue impuesta a mis prohijados y consecuentemente pues solicita respetuosamente sean dejados en libertad. Y como petición subsidiaria, su señoría, petición subsidiaria en el eventual caso que su despacho considere no acceder a la revocatoria de medida de aseguramiento, pues solicita entonces subsidiariamente, repito, la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por una detención en lugar de la residencia que señalaremos en su oportunidad. Esto de conformidad en precisión al numeral primero del artículo 314 de la ley 906/2004. Máxime que en el parágrafo del artículo en mención, 314, no establece que esté prohibida dicha sustitución de la medida para la conducta que se investiga en contra de mis defendidos y que ya me referiré a ello. En ese orden de ideas, su señoría, se debe manifestar que estos ciudadanos fueron, sus audiencias concentradas tuvieron oportunidad ante el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de esta municipalidad, el día 26 y 27 de julio del año en curso, donde finalmente en esta audiencia, en esta vista pública, pese a que la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad para estos imputados, pese a ello y coadyuvado por la defensa, pues el señor juez consideró, el juez de control de garantías, pues consideró que era idóneo, adecuado y proporcionado la imposición de una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por el ente de persecución penal, es decir, la detención preventiva en establecimiento carcelario consagrada en el numeral primero, literal A del artículo 307, ley 906/2004, imposición y medida que viene cobijado mis prohijados desde la fecha de dichas audiencias y vienen presentándose, por supuesto, o se vienen privados de la libertad en la estación de policía del municipio de Ocaña, norte de Santander. En esas audiencias concentradas, en la audiencia propiamente de imputación de cargos, su señoría, el juez de control de garantías legaliza la imputación que le señalase el ente de persecución penal de turno por el presunto delito del artículo 376 del Código Penal colombiano, esto es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en su inciso tercero, por presuntamente excederse los 100 gramos
sin pasar los 2.000 gramos de cocaína. La sustancia que se investiga es que es considerada como cocaína, y estipulando o calificando una pena de 96 a 144 meses de prisión con su correspondiente multa, en calidad de coautores y en el verbo rector llevar consigo. Los hechos jurídicamente relevantes que dieron motivo a la imposición de esa medida de aseguramiento y que soportó la Fiscalía una inferencia razonable era que el día 25 de julio del año 2022, a eso de las 6:20 de la tarde o de la noche, en la vía Ocaña Convención, en el sector de Aguas Claras, del municipio de Ocaña, dice la Fiscalía que los imputados, sin permiso de autoridad competente, llevaban consigo 1.038,3 gramos de estupefaciente tipo cocaína, sustancia que se les encontró momentos cuando se desplazaban a pie en un puesto de control de la policía, y en el registro personal se le halló una bolsa que contenía dicha sustancia, y que esa sustancia fue sometida a la PIPH, dando positivo para cocaína en dicha cantidad, en peso correspondiente. Su señoría, esos son los hechos jurídicamente relevantes. Y este proceso se lleva, por supuesto, ante la Fiscalía que usted ya mencionó, la Fiscalía Delegada, donde incluso ante el juzgado, si no estoy mal, su señoría, ante el juzgado primero penal de circuito con funciones de conocimiento de Ocaña, le correspondió por reparto, y ya hicimos audiencia de formulación de acusación antes de poderse hacer esta audiencia. En ese sentido, pues ya se ha fijado audiencia preparatoria. Sin embargo, su señoría, pues en aras obviamente de tratarse de derechos fundamentales y por ser usted el juez natural y correspondiéndole por reparto, pues se convoca para efectos de intentar fundamentarle por qué es procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento o en su defecto la sustitución. En el escrito de acusación, que de hecho todos estos elementos, tanto el acta de audiencias concentradas como el escrito de acusación y los elementos que acompañan dicho escrito, también se corrió traslado a su despacho, e incluso también al señor fiscal, que brilla por su ausencia, se le corrieron traslado de esos elementos también. Adicionalmente a ello, los elementos de la defensa, que desde ya, señor juez, me permito enunciar, corresponden a un informe que me realiza la doctora Paola Fernanda Maya Prince, abogada adscrita a nuestra firma de abogados Nava y Asociados, donde realiza un informe de las entrevistas que se realizasen dentro de las labores investigativas y dentro de la libertad probatoria a varios testigos, a varios ciudadanos, entre esos a la señora. En el mismo sentido también se entrevistó, se allegan también un arraigo que realiza la doctora Paola Maya de la vivienda ubicada en el barrio La Perla, el municipio de Ocaña, con Cade. Se allega declaración juramentada, declaración realizada ante la Notaría Única del Circuito del Tarra. En el mismo sentido también declaración juramentada a renglón seguido también se corrió traslado de un álbum fotográfico donde se hace un registro en las mismas condiciones de fotografías de la vivienda que queda en el barrio La Perla, KDX 315. Se anexa al informe investigativo un arraigo realizado a Edward Ramírez León y Jairo Ramírez León en esa vivienda ubicada mencionada aquí en el municipio de Ocaña, pero además se corre traslado de la carta o constancia de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Bellavista del municipio del Tarra, lugar que es donde antes de la captura pues residían o residen los procesados en mención, junto a sus correspondientes recibos de energía eléctrica, donde constan la identificación de la residencia,
y donde aparece también la vivienda de propiedad de la señora Carmen María Suárez Trillos, que es identificada con cédula 2667-285, que es amiga de la familia. Estos son los elementos que soportan el acta de la audiencia concentrada, el escrito de acusación y los elementos que se adjuntan al escrito de acusación que ha corrido traslado el señor fiscal hasta el momento. Ahora, ¿qué consideró el juez de control de garantías para imponer la medida de aseguramiento más invasiva a estos ciudadanos, para tener en cuenta por qué para esta vista pública entonces desaparecen tanto los requisitos subjetivos y en especial pues la inferencia razonable de probable autoría, como los requisitos del artículo 308 de la ley 906 del 2004? El juez de control de garantías que impuso la medida hace dos apreciaciones. Una es la inferencia razonable de autoría o participación de la conducta investigada, y dos, pues la razonabilidad, dice el juez, si se encuentran demostrados los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. En especial motivó su decisión en el numeral primero del artículo 310, un peligro para la sociedad y su probable vinculación a organizaciones criminales o su probable continuación de la actividad delictiva, y el numeral primero del artículo 312 por falta de arraigo de estos ciudadanos. Podrá usted haber apreciado, señor juez, que finalmente la decisión fue porque, dice el juez de control de garantías, al relacionar esos hechos jurídicamente relevantes y conforme a la flagrancia de la captura, relaciona los informes y los demás elementos, y en el minuto 22 dice que los fines constitucionales, dice que no comparte la solicitud de la Fiscalía, la de imponerse una no privativa de la libertad, tampoco comparte lo de la defensa, por cuanto no se probó que ellos fueran consumidores, dice así, que la Fiscalía y la defensa no probó que ellos eran consumidores y que más bien estaban bajo la denominación del microtráfico, y que por tanto se tornaba necesaria para evitar un peligro a la sociedad y su comparecencia al proceso, que se vería, que se ve garantizada es con una medida en establecimiento carcelario, ¿cierto? Y dice que obviamente de acuerdo a la doctrina probable no era lo mismo el trato de un consumidor al del comerciante de estupefacientes. Y quizás aquí, su señoría, abro paréntesis, pues el juez en esas consideraciones, en ese entonces, y con base al elemento que ya corre de traslado, pues que no tenía conocimiento el juez en ese entonces, pese a que la carga de la prueba pues no la tiene la defensa de demostrar que son consumidores, sino que más bien el ente de persecución penal debe demostrar mínimamente en la inferencia que la tipicidad de la conducta, el ingrediente subjetivo del tipo, era con fines de venta o de comercialización. Si bien es cierto el verbo rector que infiere la Fiscalía es de llevar consigo, no hay ningún elemento dentro del material probatorio o convocación probatoria que haya sido ese elemento que se portaba o se llevaba con fines de venta, distribución o comercialización, como lo ordena la jurisprudencia. Entonces, pues quizás su señoría para estos efectos dará más claridad que esa confusión que hay entre el fin y entre los requisitos para la imposición de medidas de aseguramiento en general pues son distintos a los de los requisitos subjetivos. Dice el juez de instancia que no se había acreditado que era consumidor. En síntesis es lo que considera el juez de funciones de control de garantías. Ahora, obsérvese que dentro de la parte emotiva en reiteradas ocasiones, lo que da motivo a esa inferencia razonable y para imponer una medida de aseguramiento tan invasiva también en los requisitos subjetivos es la cantidad incautada, dice el juez de control de garantías, que eso no era compatible con ese propósito de consumo, sino que era más bien que se infería que la droga, o sea, infiere en las consideraciones que la droga aportada estaba destinada a la venta, distribución, comercio o tráfico de estupefacientes, y que eso era reprochable a la luz del proceso penal. Pero obsérvese en esta parte, su señoría, que el ingrediente subjetivo del tipo penal
no acreditado dentro de la diferencia razonable, no está acreditado, ¿cierto? Simplemente obsérvese que en los hechos jurídicamente relevantes y los elementos que lo soportan, pues sencillamente se infiere es que llevaban consigo presuntamente un estupefaciente, pero no hay medios de conocimiento que permita inferir realmente que estos ciudadanos sabían de la ilicitud de su conducta y que querían su realización con fines de distribución o venta del mismo estupefaciente. Entonces pareciera que estuviera invirtiendo la carga de la prueba a la defensa o incluso la fiscalía, por eso era que pedía una no privativa de la libertad, pese a que era una medida de aseguramiento. Ahora, obsérvese que entonces dentro de la carga o la parte emotiva de la decisión, dicen que estos ciudadanos son un peligro para la comunidad y que generan incluso otros delitos, ¿sí? Que pese a que también consideró que no habían antecedentes penales, aún así, que eso le favorecía, pero basó toda la decisión en la cantidad de la droga incautada, que en últimas solo son, pues es una cantidad, hemos visto cantidades mayores realmente, pero no supera solo 1.038 gramos de cocaína, ¿cierto? Ahora, cuando se argumenta por parte del señor juez de instancia o de control de garantías, dice que con base al numeral primero del artículo 310 son un peligro para la comunidad y valora la gravedad de la conducta, ¿sí? Por esa cantidad y que incluso era probable su vinculación con organizaciones criminales, observes en el minuto 29, y que de acuerdo a lo que dice el fiscal era evidente que estas personas, era evidente, dice el señor juez, que eran evidentes que hacían parte de un grupo criminal, porque por la cantidad que estaban portando era evidente que deben tener ese vínculo con organizaciones criminales y que entonces la no privativa de la libertad pues resultaría, digamos, la libertad, privativa de la libertad pues, no sería una burla para la administración de justicia. Entonces, en última, señor juez, aquí abro un paréntesis, esas consideraciones para efecto de estos nuevos elementos desaparecen porque se convertiría en una apreciación subjetiva y especulativa, por cuanto no hay medios probatorios para realizar realmente esa valoración de que haya una probable vinculación solo por el hecho de llevar consigo una sustancia estupefaciente que supera, por supuesto, la dosis personal, pero, repito, no está el ingrediente subjetivo del tipo penal, por lo menos en algún elemento. Entonces, finalmente, dice que no se garantiza de ninguna forma, de ninguna manera, una medida de aseguramiento que no sea la de detención en el establecimiento carcelario, que es la única apta para conseguir lo que se pretende alcanzar, que es evitar el peligro para la comunidad y además asegurar la comparecencia al proceso. Pero adicionalmente a eso, su señoría dice que en las motivaciones, que el despacho, por el contrario, dice que ese delito entraña una gravedad, por supuesto, que solo la pena mínima establecida en 8 años de prisión, sin lugar a dudas, hace que proceda la detención preventiva del inciso segundo del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, es decir, ya acudiendo, por supuesto, a los requisitos objetivos. Pero para proceder a los requisitos objetivos, pues tienen que estar, por supuesto, debidamente acreditados los subjetivos, no solamente la gravedad y la modalidad de la conducta, sino que se acredite los fundamentados, como el numeral primero del artículo 310 y el 312, en su numeral también primero, que fue lo que motivó la imposición. Ahora, su señoría, entonces, finalmente, el juez, para no entrar ya en más detalles, dice que como la defensa en ese momento no tuvo la oportunidad, porque los familiares de estos representados realmente, la defensa pública, como no cuenta, por supuesto, con investigador para que le adelante estas labores, y además los familiares por la distancia del municipio del Tarra, donde es realmente su residencia, digamos, tienen su arraigo, por supuesto, en el municipio del Tarra, norte de Santander, pues no alcanzaron a desplazarse y poder dialogar, la comunicación con el fiscal y poder traer los elementos a la defensa para poder soportar una medida menos restrictiva a la libertad,
por cuanto precisamente faltaba el arraigo laboral, familiar, social y personal de estos defendidos, que para esta vista pública sí se corrieron traslados, señor juez, y ya me referiré a ello. Finalmente, entonces, señor juez, básicamente, por no contarse en ese entonces los elementos, en esta oportunidad sí usted tendría los insumos necesarios. Y obsérvese que frente a la inferencia razonable, entonces, podemos revisar que una entrevista que le hicimos a estos ciudadanos, que les corre traslado a su despacho, y obsérvese cómo en detalle, según estos testigos presenciales que nuestra ley 906-2004 nos permite, que los propios implicados pueden ser testigos, por supuesto, de sus propios hechos. Ellos manifiestan cuando le preguntan, ¿podrían narrarnos libremente lo que les consta sobre los hechos por los cuales ustedes se encuentran detenidos y lo investiga la Fiscalía? Ellos responden que venían en moto el día 25 de julio de este año para Ocaña, cuando como a las 6 de la tarde, en Aguas Claras, unos policías nos mandaron parar la moto y nos pidieron una requisa. Pues nosotros nos dejamos hacer la requisa. Yo venía de parrillero y traía un bolso de un vecino que se llama Don Víctor y me pidió el favor que le entregara el bolso a un familiar de él en Ocaña, que él me esperaba en la Y, entrando a Ocaña, y me dijo cómo estaba vestido para que lo reconociera. Dijo que era un primo de él y que necesitaba que le entregara ese bolso que era de él. Pues nosotros no le vimos malicia a eso y como conocemos a don Víctor, pues no le vimos problema. Cuando la policía nos hace la requisa, nos preguntaron que de dónde veníamos y a qué hacíamos. Mi hermano y yo, pues le dijimos que éramos agricultores y que íbamos para Ocaña a comprar unas cosas que no se consiguen en nuestro pueblo, como ropita y unos medicamentos, y pues ahí fue donde nos preguntaron qué llevábamos en el bolso. Y pues nosotros le dijimos la verdad, que no sabíamos qué había, que eso era de un vecino y que nosotros pues no somos chismosos para estar revisando las cosas ajenas. Pero después, estando ahí en el control de la policía, ellos lo abrieron, o sea, abrieron el bolso, y vimos que había una bolsa que abrieron y apareció la coca que nos mostraron. En ese momento quedamos sorprendidos porque no entendíamos qué estaba pasando. Cuando nos capturaron, nos trajeron para acá, para la policía. Pero la verdad que nunca revisamos qué había en el bolso, ni sabíamos realmente qué llevábamos nosotros, porque siempre pensamos que eran cosas del primo de don Víctor. Y en el mismo sentido, los demás testigos, familiares y cercanos, aseguran que estos ciudadanos se dedican a la agricultura, su señoría. Trabajan como campesinos en veredas cerca del municipio del Tarra, norte de Santander, donde tienen su asiento y su familia, por supuesto. Entonces, su señoría, obsérvese cómo, de acuerdo al artículo 22 del Código Penal, que pues hay que hacer cierta adecuación típica en la inferencia razonable, con estos elementos, pues se puede observar que hay dudas realmente sobre la responsabilidad penal de estos imputados. ¿Sí? Pero aunado a ello, entonces, obsérvese que hay una ausencia del aspecto cognitivo y además el volitivo de la conducta. Ni conocían la ilicitud de lo que estaban haciendo porque no conocían el objeto, como tampoco, por supuesto, querían su realización porque su intención era otra. Ahora, como quien tiene la carga de la prueba y dentro de los elementos que se allegan y se arriman, adjuntos incluso al escrito de acusación, y en ese entonces que dieron motivo a la imposición de la medida de aseguramiento, pues su señoría con estos elementos desaparece y se debilita esa inferencia razonable, desaparece de cara al ingrediente subjetivo del tipo penal, tal y como en jurisprudencia se ha mencionado de manera reiterativa de caras a con la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, donde se expresa que, por supuesto, en las conductas penales de tráfico de estupefacientes,
Cuando es en el verbo rector llevar consigo, se debe acreditar, por supuesto, que es con fines de venta, distribución o comercialización del producto. Y sin embargo, su señoría, con estos elementos, entonces, se debilita esas consideraciones que tuvo en cuenta en su oportunidad el juez de control de garantías, que decía que, pues, que era probable que no era para su consumo, pero que era probable que era para tráfico de estupefacientes, o sea, para comercializarlo, dice el señor juez. Situación que ya con estos elementos, pues hay que aplicar el principio del indubio pro reo. Ahora, su señoría, eso da motivo entonces a la revocatoria de la medida de aseguramiento, ¿sí? Como petición principal. Además que obsérvese con los demás testigos, aseguran que estas personas son personas, mire que no tienen ni antecedentes penales, son personas que no se dedican sino a trabajar en el campo, que no podemos estigmatizar y etiquetar que por hacer parte de una zona, digámoslo coloquialmente, caliente en el Catatumbo, pues ya por eso que todo campesino que esté en el sector, pues podamos nosotros señalarlo, que haga parte de algún grupo insurgente, a un grupo organizado al margen de la ley, o que incluso todos sean cultivadores o traficantes de drogas, ¿no? Siempre, esa generalización está proscrita, por supuesto, debe probarse, y en este sentido, su señoría, no hay medios de conocimiento al menos para inferir esa situación, lo cual derrocaría entonces y continuaría, por supuesto, esa presunción de inocencia que debe aplicarse el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 7º de la Ley 906 del indubio pro reo. Por otra parte, su señoría, esa es la argumentación entonces para que sea procedente la petición principal, que es la de revocar esa medida de aseguramiento y dejarlos en libertad. Como petición subsidiaria avisorábamos que solicitábamos una sustitución de la medida de aseguramiento del establecimiento carcelario por una detención en lugar de residencia. Por supuesto que conocemos en la praxis que debemos buscar un sitio donde no impida el cumplimiento y la vigilancia de una detención en lugar de residencia. Sin embargo, resalto, señor juez, que en este caso debe procederse a revocarse la medida de aseguramiento por lo anteriormente expuesto. Pero insistiendo entonces que si su despacho considera que es proporcional para esta investigación, al menos, salvo mejor decisión de su despacho de una menos restrictiva al derecho a la libertad, pues esta defensa considera que una detención en lugar de residencia puede ser suficiente mientras que se demuestra la inocencia de estos implicados. Pero decía que, por supuesto, que hay que buscar un lugar de residencia donde no impida u obstaculice la vigilancia de la medida y el cumplimiento de los fines constitucionales. Entonces, su señoría, esta defensa ha traído a colación un lugar de residencia de una persona cercana, una persona que es donde acostumbran llegar estos muchachos, es amiga de la familia y puede, por supuesto, cumplir la detención en lugar de residencia, que incluso usted podrá ver dentro de los elementos que corrimos traslado, hicimos una impresión satelital y podrá darse cuenta que queda dentro del perímetro urbano, es en el barrio La Perla, de lo que conocemos como Santa Clara, pero es una residencia que no obstaculiza el cumplimiento de esa medida de aseguramiento en detención en lugar de residencia. Es poderlos recibir en su residencia, que es precisamente la que aparece dentro de uno de los recibos de energía eléctrica, y ella con su huella y firma asegura bajo el agregado juramento que está dispuesto a recibirlos aquí en Ocaña. Sí, porque por supuesto ellos tienen su arraigo laboral, familiar, social y personal en el municipio del Tarra, pero esta persona está dispuesta a recibirlos aquí en Ocaña para darle facilidad a su despacho de poder decidir una menos restrictiva al derecho a la libertad, como es estar ni siquiera en un establecimiento carcelario, una estación de policía con hacinamiento impresionante, donde ya hay más de 90 personas allá, donde lo que tienen de capacidad es como para 30 personas, si no estoy mal. Lo mismo en la cárcel, si asiste al establecimiento carcelario, el hacinamiento ya hay un estado de cosa inconstitucional, y mientras que mejoramos la política criminal que se encuentra en debate, de hecho hasta
La Defensoría Pública también está convocada a proponer soluciones en la ciudad de Montería a través de ese debate del sistema carcelario colombiano. Pero mientras que eso sucede, su señoría, la ley 906 no facilita para poder buscar, obviamente, al caso particular y hacer un test de proporcionalidad que puede ser suficiente, adecuado, proporcional con estos nuevos elementos que se corren traslado. En ese sentido, se allega a su señoría un arraigo, decíamos, de esta residencia de la señora, dónde está la debida descripción del inmueble, dónde se encuentra ubicada. Ella es una amiga de la familia de toda la vida, donde hay un registro fotográfico donde está la fachada principal y humildemente cómo está conformado, con el recibo de energía eléctrica donde aparece el KDX3. Está debidamente autenticada también, obviamente, el arraigo y firmado por la señora K. Además, señor juez, se corrió traslado. También de personas que conocen a estos implicados, como es la esposa, asegura ser la esposa, uno de los aquí implicados. Incluso tiene un hijo de 2 años de edad. Dice que se conocen desde que eran muy niños y que mi familia, dice ella, está conformada en sus apartes. Asegura ella que estamos seguros de que, pero toda mi familia y yo estamos seguros de que ellos no tienen nada que ver con lo que les acusa. Y sostengo que ellos no tienen nada que ver porque ellos son personas que se dedican a trabajar el campo y no son delincuentes. Por otra parte, asegura también Wisley que la señora Carmen María Suárez Trillo, la propietaria o la poseedora del inmueble donde están dispuestos a recibirlos, mientras que se define su situación jurídica, ella es una amiga de nuestra familia, es una señora muy amable y colaboradora, que cuando nosotros tenemos que ir a Ocaña, nos quedamos donde ella y lleva muchos años viviendo en la casa que su hijo le regaló, ubicada en el barrio La Perla. Ha tenido que pasar muchas necesidades porque el niño está muy enfermo de los pulmones y he tenido que estarlo llevando a citas médicas y mi esposo es quien me apoya económicamente porque por esta situación de mi hijo yo no puedo trabajar. Ella dice que son sus 2 hijos y que mi ocupación de toda la vida ha sido trabajando en la agricultura y como ama de casa, pero en este momento no puedo trabajar debido a que me encuentro muy enferma, estoy sufriendo de la espalda, me da unos dolores insoportables y de igual manera sufro de los pulmones, lo que me ha impedido trabajar y hacer las cosas de la casa en los últimos años y las personas que siempre me han ayudado han sido mis hijos. Dice, además agrega que porque mis otros hijos son menores de edad y el padre de mis hijos falleció hace algunos años, por lo que cuento solo con ellos 2. Y aseguran, por supuesto, que son inocentes y que ellos ni siquiera andaban en malos pasos y de malas amistades prácticamente porque solo trabajan en el campo. Es amiga de la familia y está dispuesta a recibirlos de ser necesario si se accede entonces a la petición subsidiaria de pensión en lugar de residencia. Porque ni hay elementos que lo vinculen con organizaciones criminales, ni entonces la continuación de la actividad delictiva. La inferencia de que se haga parte de organizaciones criminales pues se torna con estos elementos especulativa en este momento, por los elementos que se han corrido de traslado. Y por el contrario, al parecer, como lo decimos coloquialmente, los tenían de gancho ciego, decimos coloquialmente, porque no sabían qué era lo que llevaban ni siquiera en el bolso. No están siendo tampoco investigados por un presunto concierto para delinquir o rebelión, o que se infiera que hagan parte de algún grupo armado, un grupo, digamos, un grupo armado organizado, nada de eso es objeto y materia de investigación. El juez de control de garantías consideró que por la calificación jurídica o gravedad de la conducta y la cantidad de sustancia incautada, eso hacía presumir a ser parte de alguna organización criminal. Situación que ya con estos elementos, señor juez, pues eso queda desvirtuado por lo menos para efecto de la medida de aseguramiento
y que será obviamente materia de debate en el juicio oral, que se avisora un fracaso en la teoría del caso de la Fiscalía para esta investigación. Obviamente eso lo decidirá el juez de conocimiento. Pero con los elementos que traen a colación como elementos nuevos, entonces se debilita esa inferencia razonable y el ente de persecución penal no tiene elementos para acreditar entonces ese ingrediente subjetivo del tipo penal. Ahora, frente a que resulte probable que los imputados no comparecerán al proceso, pues su señoría, en ese entonces el juez de instancia pues no tenía estos elementos, ¿cierto? Incluso veía que podría ser una burla a la Administración de Justicia. ¿Cómo hace para hacerlos comparecer ante el juez de conocimiento? Pues con estos elementos se desvirtúa esa argumentación que no se contaba en ese entonces, porque básicamente era la falta de arraigo, y aquí se acredita el arraigo y se ofrece una opción dentro del perímetro urbano para quedar detenidos en domiciliaria, aunque considero, insisto, que no debe proceder ninguna medida de aseguramiento o se debe revocar en este momento. En ese orden de ideas, su señoría, entonces, es la intervención de la defensa. Solicito encarecidamente, entonces, se acceda a las pretensiones de este servidor y, por su parte, entonces, se revoque como petición principal la medida de aseguramiento y subsidiariamente, entonces, la sustitución de la detención preventiva en el establecimiento carcelario en detención por un lugar de residencia. Decía que máxime que el artículo 295 y 296 de la ley 906 del 2004 y sentencia C774 del 25 de julio del 2001, pues así nos faculta a la hora de esta revocatoria. Y finalmente, señor juez, por cuanto, por ejemplo, en la petición subsidiaria, pues, señor juez, en el parágrafo del artículo 314, obsérvese que en ese listado de conductas que se prohíben de detención en lugar de residencia, no se encuentra la conducta penal investigada a estos defendidos, es decir, que está permitido, mientras que probamos obviamente la inocencia de estos ciudadanos. Muchas gracias, señor juez. Bien, gracias, doctor. En ese sentido, entonces, reitero, por la Secretaría del Despacho se libren las boletas de detención domiciliaria correspondiente y se informe de esta decisión del establecimiento carcelario, ya quedando claro los números de cédula de Edward. En ese sentido, corro traslado de esta decisión y contra la misma proceden los recursos de ley, los cuales deben ser interpuestos y sustentados en esta diligencia. Le concedo para tal fin el uso de la palabra al señor defensor. Gracias, su señoría. Esta defensa se encuentra conforme con su decisión garante de su despacho de manera objetiva. Muchas gracias. Bien, doctor, muy amable. Teniendo en cuenta que no se presentaron recursos en contra de la decisión que previamente se profirió, la misma se declara legalmente ejecutoria y se ordena que por la Secretaría del Despacho se dé cumplimiento de manera inmediata a las disposiciones que allí se han emitido. No siendo otro el objeto que nos reúne para esta audiencia, se da por terminada, siendo las 5:26 del día de hoy, viernes 28 de octubre del año 2022. Señor defensor, buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, su señoría, que se mejore. Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos.